justo después de la introducción. Entonces, después de la introducción, vamos a ver un título que dice marco referencial. Ahorita voy a ir a la plantilla y se los voy a mostrar. Esta es una de las secciones, podría decirse, que más extensas del trabajo. En el caso del proyecto de la asignatura, vamos a llevarlo máximo a 7 páginas, está entre 5 y 7 páginas. Ahorita cuando vean de qué se trata, pues van a entender que van a poder llegar a esa cantidad de páginas. Incluso hay estudiantes que me piden que sea un poquito más extenso, pero pues la idea es que ustedes para el proyecto pues realicen un simulacro del proyecto de grado, pero pues que no vayan a ese punto de entregar algo con la misma cantidad pues de hojas, de 80 páginas o algo así. Entonces por eso es limitado el proyecto, porque en total pues tendrá todo el proyecto de curso alrededor de 30 páginas. Y la idea, dependiendo de la estructura, por ejemplo, la introducción, que son como 3, 4 páginas, y lo demás, pues nos dé esas 30 páginas. Por eso hay un límite en esta sección que se llama el marco referencial. Ese marco referencial, dentro de ese proyecto, es una de las partes fundamentales, es la tercera fase de investigación que nosotros vamos a ver, y se aplica mucho más ya para el proyecto de manera completa, porque en los artículos científicos, en alguno, unido a la introducción, aparece ese marco referencial, pero digamos que no es muy común. Casi siempre lo vamos a ver en los proyectos o en los trabajos de grado. En los artículos no, porque es un resumen, primero, y segundo, porque hay revistas donde se publican esos artículos que nos exigen una cantidad de páginas. En ese sentido, estaremos limitados por la cantidad de páginas. ¿Qué es el marco referencial? Yo les decía que esta fase pues, es fundamental en mi trabajo. ¿Por qué? Porque por medio de ella voy a hacer una investigación detallada de qué tanta información hay sobre el tema que yo voy a investigar. Y me va a ayudar a resolver interrogantes que tengo sobre el tema o sobre esa área temática. Y lo segundo, me va a ayudar pues también a ampliar el conocimiento sobre lo que yo voy a trabajar. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones tengo conocimiento previo de y tema de investigación, pero ya cuando yo voy a internet a buscar información de investigaciones, trabajos de grado, artículos científicos de otras personas que han utilizado, si voy a trabajar con un método específico, ese método pues voy a tener presente qué fue lo que ellos alcanzaron y lograron utilizando ese método. Y la única manera es en esta sección justo porque es pura investigación. Toda la información que está aquí en este marco referencial es pura información consultada, investigada en las bases que voy a encontrar en internet y en donde voy a copiar esa información de la manera correcta y la voy a pegar en mi trabajo, mi proyecto de investigación. Ese marco referencial se divide en 3 marcos. Está el marco teórico, el marco conceptual y el marco legal. Ese marco legal, allí hay una parte que dice opcional entre paréntesis, pero ese marco legal se dice que se da de manera opcional en el caso de que mi tema de investigación no tenga ninguna ley estipulada o establecida que rija mi tema. Pero si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de tema, de algún tema ambiental, pues el tema ambiental, todos tienen un marco legal que rige a esos temas ambientales. En ese caso, si yo voy a hablar sobre algún tema ambiental, pues yo sí tendré que tener ese marco legal aquí en mi proyecto. Si, por ejemplo, otro de los temas me habla sobre el desempleo en Colombia y si de pronto hay alguna ley que se ha establecido para ese tema, entonces voy a buscar en internet qué dice la Constitución política sobre el derecho al trabajo, bueno, y toda esa información para ponerla en el marco legal. Por eso dice opcional. Hay temas en donde yo no voy a encontrar un marco legal.
¿Qué tema? El semestre pasado hay un tema que desarrollaron los estudiantes y tenía que ver con los desórdenes del sueño. Entonces, en ese caso, pues hice el tema que ellos eligieron de los desórdenes del sueño. Incluso lo aplicaron ahí a la universidad de por qué se daba el desorden del sueño. Pues no tiene un marco legal. Entonces, dependiendo del tipo de tema de investigación que yo tengo, entonces asimismo me voy a dar cuenta si hay un marco legal o no hay un marco legal que que hable pues sobre toda esa información de ese marco referencial, sí o sí tiene que estar citada. Entonces, de mi trabajo de grado, la información que en mayor cantidad de citas va a tener es este marco referencial, porque todo lo que está aquí es tomado y copiado de internet, ya sea de manera textual corta, larga o de parafraseo, pero sí o sí es información tomada de internet. Vamos a ver cada uno de esos marcos en los que se divide el marco referencial. El primer marco se llama marco teórico. Ese marco teórico es una revisión que yo voy a hacer de información que está publicada en internet, pero no de cualquier tipo de información. Voy a consultar hechos históricos antecedentes sobre este tema de investigación. Voy también a consultar investigaciones previas a él. Ejemplo, las metodologías que ahorita hablaba Didier, pues voy a mirar dónde más, en qué parte de la industria las han aplicado y cuáles son los resultados que ellos han obtenido. Entonces voy a mirar investigaciones previas en donde han aplicado esas metodologías. Y lo otro, voy a investigar cuáles son las metodologías que se utilizan para resolver el problema. Si yo voy a trabajar solo con una metodología, puedo investigar las otras con las que no voy a trabajar y puedo hablar de las ventajas, de las desventajas de esas metodologías en comparación a la que yo voy a establecer para mi proyecto. ¿Qué preguntas se resuelven cuando yo voy a buscar esos antecedentes históricos? Pues de dónde vino el problema. Voy a hablar de la historia de ese problema. Segundo punto, ¿qué se sabe ya sobre este problema? Y lo otro, ¿qué métodos se han utilizado para resolver ese problema? No importa que el método no sea el mismo con el que yo voy a trabajar, sino que puedo ampliar más y mirar cuántos métodos hay y hablar sobre esa parte de los métodos. Voy a mostrarles la plantilla institucional para que pues puedan visualizar allí en donde está toda la información y cómo deben trabajar sobre ella para que no vayan a cometer allí pues algunos errores. Ahorita les voy a mostrar al final unos ejemplos de trabajos de semestres anteriores en donde ellos pues tenían todo este marco referencial, lo construyeron de acuerdo a su tema de investigación, como pues así lo deben hacer ustedes cuando ya inicien la redacción como tal de ese trabajo. Esta es la plantilla institucional. Voy a mostrarles dónde está el título de marco referencial, que se divide en tres marcos. El marco teórico, que es el primero que estamos viendo, miren aquí dice. Segundo, marco conceptual y tercero, marco legal. En este título que dice marco referencial no debe de ir ninguna información. Esto que estoy señalando aquí es solo la explicación de cómo se debe redactar cada uno de los marcos. Esta información, pues, lo que se hace luego de que yo lea, pues la voy a borrar y mi trabajo va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar el título central, que es este marco referencial con la numeración 2, y luego de allí voy a pasar al marco teórico, que fue el que yo les acabé de indicar ahora, que voy a buscar antecedentes del problema, voy a buscar información de estudios que se hayan realizado anteriormente a este que yo estoy realizando y voy a buscar metodologías. Como en total los tres marcos deben de ser alrededor de 5 a 7 páginas, pues ustedes en este marco teórico van a ver hasta qué punto investigan y lo ponen en su trabajo para que los tres marcos les den máximo esas 7 páginas. Ya eso lo definen ustedes
lo deciden y ahorita cuando les muestro pues los trabajos de semestres anteriores de otros estudiantes, pues van a evidenciar allí cómo pueden trabajar esos marcos. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues por favor habiliten el micrófono o levanten ahí la manito para yo saber si han entendido esta parte del marco referencial. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Iba a comentar era acerca de, pues ya tenemos nosotros aquí el tema, entonces ese tema lo vamos a subir a alguna parte o te entendí ahora o simplemente queda ahí ya plasmado en el taller cuando hagamos esa primera parte. Queda ahí plasmado, pero sí requiero que me digas cuál es el tema de investigación para darle viabilidad. ¿Por qué? Porque a veces tienen temas de investigaciones que son demasiado amplios y de esa manera no pueden trabajar el proyecto. Tiene que ser un tema que esté delimitado, tal vez para una población, para un lugar. Entonces, Ya, no sé cuál es el tema de investigación que tienen. nosotros tenemos sistema solar de energía limpia aplicado a hogares residenciales de la ciudad de Cali. Bueno, el tema está muy chévere. La pregunta es, ¿qué tanta información puedo encontrar yo de ese tema aplicado solo para la ciudad de Cali? ¿Se habrá información? ¿Han consultado? Pues digamos que yo tengo un poquito de conocimiento sobre el tema y en la parte técnica que son todos los instrumentos para la, digamos, la generación de energía limpia, paneles, baterías, todo eso pues lo manejo y lo conozco. Ujú. En la parte de la ciudad de Cali de pronto conozco algunos como algunos temas, digamos, ambientales, como, digamos, la generación de sol, qué tanto sol hay en todo el año, datos que requieren, pues, para saber si es viable o no viable una planta solar en una vivienda. Y lo otro Ah, sería, qué tan conveniente es, digamos, este sistema solar en una vivienda, o sea, si me es rentable o no rentable pasarme a energía limpia, por decirlo así, para una casa. listo, entonces ustedes van a entregar esa parte como de, si dices que es viable o no, estás hablando como de costos, de pronto el ahorro que van a tener o algo así. Sí, digamos que esa es, digamos, como la primera, estamos conciliando todavía esa parte, profesora, con el grupo. Bueno, listo. La idea, pues, principal es, digamos, del objetivo sería poder llegar a estas, digamos, a estas residencias con estos elementos y poder decirle, esto es funcional, le sirve y esto es lo que se va a ahorrar o va a ganar en energía, por decirlo así. Ese es como el objetivo que tenemos planteado, así Bueno, como de primera mano. bueno, ya, menos mal que estás diciendo de primera mano, porque recuerden que el proyecto, los objetivos del proyecto sí o sí al final del semestre se tienen que cumplir, Ajá, los sí, tengo señor. que alcanzar. Entonces, Ujú. en ese sentido es que ustedes sí tendrían que llegar a ese punto en donde se vea que están llevando las herramientas, en donde vea que tal vez está haciendo la instalación, que ustedes la están haciendo. Entonces tienen que mirar hasta qué punto ustedes pueden llegar, porque tienen que ser alcanzables y realizables al día que ustedes me entreguen el proyecto final y hagan la sustentación. Si ustedes no alcanzan eso que tú me estás mencionando, es un proyecto que no es viable porque no está terminado y nosotros al final de la asignatura tenemos que tenerlo terminado. Lo que sí podrían hacer es cambiar el enfoque y que Ujú. sea más como una propuesta que ustedes están haciendo o una investigación de qué tan viable es sin necesidad de llevarlo a Ah, ok. campo, sino por medio de cálculos, o sea, de, por ejemplo, que te decía, de pronto del costo, entonces a esos cálculos matemáticos o llegar a hacer el diseño de la estructura en algún programa para que se vea cómo debe ser el panel, el tamaño, cuánta energía genera, que, bueno, como cosas así, Ujú. Ah, ok. pero que sea alcanzable y que lo puedan al final del semestre, pues llegar a esa meta. Listo, profesora. Perfecto. Vamos con el siguiente. Ah, bueno, ya es el mismo marco teórico. Y aquí se señalan como tres cosas en donde se indica cuál es la relevancia de redactar en mi proyecto ese marco teórico.
Lo primero dice, sirve de base para enunciar el problema, porque pues estoy hablando del origen de ese problema, de la historia o los antecedentes del problema. Segundo, delimita el área de investigación. ¿Por qué? Porque como todo esta parte del marco teórico es consultado en información de Internet que ya está publicada, pues me voy a dar cuenta qué tanta información hay y hasta dónde yo puedo llegar en mi proyecto de acuerdo a esa información que yo encuentro en Internet. Porque todo mi trabajo, mi proyecto debe estar sustentado con lo que otros han hecho anteriormente. No quiere decir que tenga que ser 100% igual a lo que yo hago, porque incluso no puede ser igual a algo que haya realizado otra persona o a otro proyecto, debe tener algo diferente a esos proyectos que ya están publicados, pero en algún punto se van a encontrar. Entonces va a delimitar el área de investigación y el tercer punto me va a servir como fundamento para una sección en el proyecto que se llama discusión. Resulta que en esa sección, cuando yo la voy a redactar, tengo que hacer comparaciones de lo que yo encontré con lo que otros autores anteriormente habían encontrado. Sea que coincida y sea lo mismo que yo encontré o, por el contrario, difiera totalmente de lo que yo encontré. Pero sí o sí esta sección que se llama discusión, que más adelante la vamos a ver, tiene que ser comparada con información de otros autores. Como todos estos marcos y este marco teórico es justo eso lo que yo hago, investigar qué han hecho otros, me va a servir más adelante para poder redactar esa investigación y tomar parte de lo que yo encontré y puse en mi marco teórico otra vez en la discusión, pero ya a modo de comparación de lo que hice en mi proyecto con lo que otros habían hecho anteriormente en sus proyectos de investigación. El siguiente marco, bueno, aquí ahí es un ejemplo de qué información podría yo consultar en este marco teórico. Aquí hay un título, y es Plan de Mejoramiento Logístico para los Procesos de Almacenamiento de Despacho de una empresa industrial en el Valle del Cauca. Hay una empresa, esto fue uno de los proyectos que presentaron semestres anteriores, y pues hicieron una empresa específica, ahí no se menciona porque pues la empresa, digamos que al momento de publicar la información, pues pidió la privacidad. Cuando me presentaban el proyecto a mí sí tenía el nombre de la empresa, pero pues aquí en este punto no se puede mostrar cuál es. En cuanto a la información que ellos pusieron para investigar, era mucho más amplio, esto solamente es un ejemplo. Entonces ellos hablaban problemas de logística identificados en las industrias a través del tiempo. Entonces hablaron de los problemas de logística, fueron y buscaron en internet esa historia de los problemas de logística en otras industrias y tomaron la información y la copiaron aquí. Otro de los puntos para este marco teórico que ellos tienen de acuerdo a ese título es investigaciones realizadas anteriormente que hablen de logística en empresas industriales y resultados obtenidos de dichos estudios. Entonces, investigaciones previas a la que ellos realizaron, pues incluyeron aquí la información. Y el último punto, diagnóstico, logística, almacenamiento y gestión de inventario y metodología 5S. Entonces son como metodologías que utilizaban para resolver ese problema. Y aquí pues pues no definieron, pero hablaron como del origen de esas metodologías, de dónde venían esas metodologías, dónde se inventaron, entonces la metodología 5S, de dónde venía, quién la inventó. Y en este punto pues se hablaban de esas metodologías, pero en cuanto a su historia, porque en el marco teórico se habla sobre historia. Entonces en este punto, esos conceptos que se ven ahí se tomaron solo para hablar de la historia, pues de esas metodologías que se utilizan. Porque más adelante hay otro marco en donde yo sí voy a definirla en cuanto a cómo se utilizan, si por ejemplo la metodología 5S tiene allí, pues cada S significa algo, entonces indico qué significa cada una de esas S, cómo se aplican, si algunas tienen fórmulas, entonces cuáles son las fórmulas que más se utilizan, pero eso ya se da en este marco conceptual. ¿Qué se hace en el marco conceptual? Es definir términos o conceptos que están totalmente relacionados con mi tema de investigación. Hay muchos conceptos que uno puede investigar sobre el tema
pues que uno está trabajando, pero pues en este caso van a ser los términos más claves porque pues no tienen tantas páginas para hacer esta parte del marco conceptual. Acuérdense que va a haber un límite, entonces pues de acuerdo a ese límite tendrán que buscar la terminología que más se utilice en esta parte. Una pregunta clave a resolver es qué conceptos giran alrededor pues, del trabajo de investigación. En este punto es importante realizar esta parte del listado y definir cada uno de ellos, citar y referenciar pues, siempre. Ahorita apenas terminemos la presentación voy a mostrar los ejemplos y luego aquí mismo en la videollamada de Zoom se van a dividir por los grupos de trabajo y van a hacer un listado de información que pueden consultar en el marco teórico, luego van a hacer un listado de la información que podrían consultar en el marco conceptual y si tienen marco legal, pues qué información podrían consultar en ese marco legal. Entonces ahorita será la segunda parte como tal de la clase y luego regresamos otra vez todos a la sala principal porque vamos a hablar cada uno de los grupos de acuerdo al tema de investigación que ya eligió cuál es la información que va a consultar y mirar si los demás nos pueden dar ideas de qué más información podemos pues consultar para hacer el trabajo. En esta parte del marco conceptual, entonces me voy a devolver la plantilla para que miren aquí en dónde está el título de marco conceptual. Entonces, por aquí. Marco conceptual. Entonces aquí voy a incluir toda la información de ese marco conceptual. Pongo el concepto y la definición y cito. Y así con cada uno de estos. Voy a ir al ejemplo del marco conceptual que hay ahí, del mismo tema, que estaba aquí el ejemplo anterior, sobre ese plan de mejoramiento logístico. Yo puse ahí nomás 3 conceptos: mejoramiento continuo, operación, proceso, pero de acuerdo a eso que están leyendo en ese título, ¿qué más conceptos se podrían consultar y definir? De acuerdo a lo que ven solamente en el título. ¿Quién me dice qué conceptos faltarían mencionar aparte de mejoramiento continuo, operación, proceso, de acuerdo a lo que están viendo allí? Almacenamiento, Ajá, almacenamiento, despacho, despacho, sí. ¿Qué otro concepto? Mejoramiento en los tiempos. Mejoramiento en los tiempos, sí puede ser, si es un concepto que gira alrededor de esa parte. Creía que el otro podría ser mejoramiento logístico, entonces buscar ese mejoramiento. Factor humano, No te alcanza, transporte, transporte, no te alcanza a escuchar lo otro que mencionaste. factor humano, La parte del factor humano, sí. Podría también definirse, no sé, procesos industriales o algo así. Bueno, ese tema ya lo conocen más ustedes, pero sí, hay muchos conceptos, solamente con ver un título, que yo puedo decir, bueno, falta definir esto, y empiezo a hacer un listado, y ya con ese listado a mí me queda mucho más fácil, pues ir a buscar en internet la definición, tomarla, copiarla, ponerla allí, y al final pues poner la cita. Vamos a ir al tercer marco, que es el marco legal. Como les mencionaba, se dice que es opcional siempre y cuando pues mi trabajo no tenga un marco legal, no exista una regla, una norma que pues esté allí como tal publicada y aprobada para Colombia sobre el tema que yo voy a investigar. Entonces, en ese sentido, si el tema de investigación mío no lo rige ninguna norma, por ejemplo, en la parte de los procesos industriales, yo sé que a ustedes lo rigen mucho las ISO y no sé si serán las mismas, NTC, pero yo he leído cuando entregan los trabajos ciertas normas que rigen a todos esos procesos industriales. Ya si el tema no tiene que ver con la parte de procesos industriales, pues se puede dar que no exista ningún marco legal. Aquí, pues, ¿qué voy a poner? Normas, leyes o reglamentos referentes al tema de investigación. Y en este punto, en la base de datos de la universidad, de la biblioteca, cuentan con
unas bases donde habla todo lo jurídico y toda la normativa. Incluso cuando yo requiero, por ejemplo, la normativa y no lo encuentro en esa base de datos de ellos, ahí en el chat abogado, en donde tú pues entablas una conversación con ellos y tú les dices, no, es que necesito un marco legal de este tema para Colombia, ¿dónde lo puedo encontrar? ¿Me puedes enviar información? Y ellos te envían la información que necesitas. Entonces también pues es importante que puedan, si no la encuentran así en internet, tratar de buscarla en esa base de datos de la universidad con la que ustedes pues cuentan y es gratis, y adicional a eso pues tienen una persona que los puede asesorar jurídicamente en esas leyes o normas de acuerdo pues al tema de investigación que tienen. Y en la plantilla ese marco pues está aquí de tercero, aquí aparece el marco legal, dado que no, mi proyecto no tenga marco legal pues elimino ese título, pero pues si lo tienen, lo deben incluir. Tienen que prestar mucha atención en esta parte porque en algunas ocasiones no lo incluyen porque no buscan la información en internet. Y pues si no entregan el marco de manera completa, pues les va a afectar la nota. Entonces, si tiene marco legal mi trabajo, lo voy a buscar y voy a poner la información. Si no hay si mi tema no tiene pues, un marco legal, pues simplemente elimino el título y eso, pero yo voy a revisar que el tema de investigación pues no tenga un marco y yo digo, ah, bueno, sí, pues no establecieron el marco legal porque realmente no hay ninguna ley que hable sobre ese tema de investigación. Para todos es claro esta parte que les estoy aquí mencionando. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Bueno, voy a mostrarles a continuación. Profe, Dime. entonces lo que vamos a primero hacer es estos 3 puntos que está hablando del marco legal, teórico y la parte de marco conceptual. Sí, Dijiste que sacáramos un listado en el tema basado solamente ¿qué? En el título, ¿sí o no? Como para tener una idea más práctica de lo que vamos a buscar por internet. exactamente. Pero eso lo vamos a hacer ahorita después de que les termine aquí de explicar. Yo los voy a Ajá. dividir aquí mismo en sus grupos de trabajo, los que están asignados en Teams. Entonces tienen que mirar a qué grupos pues corresponde cada uno para que ahora se unan en unas salas privadas. Hacen ese Ok. trabajo y luego regresamos aquí. Yo les daré un tiempo allí pues para que hagan el listado, no es que tengan que ir a buscar la información a internet ni definirlo, no, solamente son listados de cada uno de esos marcos de lo que yo podría buscar en internet. ¿Y cuál es la idea de que regresemos otra vez aquí para ver por cada grupo qué marco investigaron, para que los demás compañeros nos ayuden y nos digan, no, mira, si tu tema de investigación es este, tú podrías también buscar en el marco teórico esta información. Y entonces tú pones allí y vas ampliando el listado, porque puede ser que algo de lo que tú tengas allí incluido para buscar en el marco teórico vayas y lo busques en internet, no encuentres información. Si tienes un marco teórico mucho más amplio, tendrás la oportunidad de elegir de toda esa información cuál vas a buscar, y si no encuentras algo, pues buscas otra de la que tengas ahí en ese listado. Entonces la idea es como ampliar esa parte. Los semestres anteriores, por lo menos el pasado, funcionó mucho porque algunos no tenían como mucha idea de qué podían consultar y los compañeros decían, no, mira, te falta este concepto. Entonces ellos tomaban nota de esos conceptos que le faltaban y luego al momento de ir a buscar en internet la información, pues les fue mucho más fácil porque ya no tenían que pensar qué es lo que voy a buscar, sino que ya tenían un listado tan amplio que incluso tenían que descartar cosas de allí porque ya tenían mucha información. Entonces la idea es hacer ese trabajo para que ustedes mismos se beneficien y tengan como buscar una información pues más pertinente al trabajo. Listo, ¿No? profe. Bueno, Gracias. voy a mostrarles los ejemplos de trabajos del semestre pasado. Este hablaba del desempleo en Colombia, causas y efectos en la comunidad. Ese es el tema de investigación y en el caso de ellos, en su marco referencial, pues investigaron lo siguiente. Como hay un límite, puede haber mucha más información, pero pues tenían como un límite de páginas. En cuanto a la parte del marco teórico, entonces ellos hablaron aquí en la información sobre
Bueno, otra cosa es que este marco teórico lo puedo poner sin subtítulos, no hay ningún problema. Si yo le quiero poner subtítulos, ahora les voy a mostrar otro trabajo en donde sí le incluyeron unos subtítulos para diferenciar los temas que ellos habían consultado, pero no es obligatorio. Si yo quiero dejar el marco teórico de esta manera, como ustedes lo ven aquí, en donde hablo de la historia, por ejemplo, del trabajo, ellos ahí pues indican información sobre la historia del trabajo, que han encontrado sobre esa parte. Hablan por aquí del derecho social, que han encontrado en estudios anteriormente. Ah, bueno, aquí sí lo denominaron, lo dividieron por subtítulos, factores que influyen en el desempleo, entonces buscaron cuáles son los factores que influyen en el desempleo. Introducción a las nuevas tecnologías, ellos indicaban que esas nuevas tecnologías podrían ser una de las causas del desempleo. Y ahí mencionaron pues lo que encontraron en internet, miren que ahí tienen las citas, utilizando el gestor de referencia, algunos obstáculos que se presentan al momento de aspirar a un empleo, lo mismo, información consultada en internet, la cita al final de lo que ellos pues copiaron. Por acá dice falta de educación, entonces dicen que esa es otra de las causas que ellos creen que afectan pues al momento de conseguir un trabajo y el desempleo pues de algunas personas. Allí está la cita donde tomaron la información. Luego por acá efectos del desempleo en la persona, entonces ahí ya fueron como a la parte de la salud que generan en ellos o en las personas que están desempleadas. Algo que quiero que tengan presente de esta información es que tendré que buscar diferentes documentos. Si ustedes miran las citas que ellos tienen en esos títulos, son de diferentes fuentes. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner de manera seguida más de 2 párrafos del mismo documento. Entonces, para que no vayan a buscar un solo documento y ese documento le copio todo el marco teórico y lo pego en mi trabajo. No, ese fue el marco teórico que construyó esa persona en su trabajo de investigación y yo de ese trabajo que él hizo podré tomar alguna información, pero no toda de manera literal, tal cual como ellos la tienen allí, ni todo su marco teórico referencial, porque eso vendría a ser plagio. Si yo tengo más de 3 párrafos seguidos del mismo autor, no importa que yo le ponga la cita al final, se considera plagio, porque es demasiada información copiada, tal cual, como de manera textual, como está en el trabajo de esa persona. Entonces, puedo incluir, yo les recomiendo cuando hacen estos tipos de documentos que tengan alrededor de dos documentos donde hayan investigado y que copien 2 párrafos del primer documento, los otros párrafos del otro documento y los intercalen. Y de esa manera no se considera plagio. Entonces también es como saber cómo puedo copiar la información para no caer en el plagio. Si yo tengo 2 documentos, pues voy a alternar los párrafos en donde de uno va a tomar una parte, del otro otra, y va a aparecer de manera intercalada las citas, y solamente hay 2 documentos, pero no voy a hacer plagio. ¿Por qué? Porque no puedo tener más de 2 párrafos seguidos del mismo autor. Intercalados sí, pero seguidos no. Esto pues fue todo lo que ellos hicieron allí de ese marco Profe, qué pena teórico. si no te escuché. Dime. No te escuché el último. ¿Más de 2 párrafos dijiste? Sí, no pueden haber más de 2 párrafos del mismo documento. Seguidos, son seguidos. Ojo que son seguidos. Sí puedo tener más de 2 párrafos, pues en el documento puedo tener más de esos 2 párrafos en todo mi trabajo, en todo mi proyecto de un solo documento. Puedo copiar más, pero seguido no. Ejemplo, este ya es el marco conceptual. Si voy a definir todas estas palabras o conceptos que hablan sobre la parte del desempleo, pues yo no voy a buscar solo un trabajo para poder definirlas, o sea, solo, si ustedes miran, cada uno está, esto lo encontraron en una página, esto lo encontraron en otra, esto lo encontraron en otra, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque si yo encuentro todos estos conceptos en un trabajo y copio y pego toda esa información así seguida, con una sola cita se considera plagio. ¿Qué puedo hacer? Ah, bueno, busco 2 documentos en donde hayan definido estos términos que yo necesito y tomo del primer documento
este concepto del desempleo del otro documento que encontré, equidad, luego de este de acá, pues defino economía y los voy alternando. Si yo los alterno, no se considera plagio, sino que si, por ejemplo, en todos apareciera, o hasta el tercer párrafo, digamos aquí, economipedia, en este segundo concepto y en este tercero ya sería plagio. ¿Qué puedo hacer? Desempleo y equidad lo tomé de Economipedia, luego economía y pobreza lo tomé de Sevilla y así sucesivamente, porque puedo hasta 2 párrafos del mismo documento de manera seguida. Y al final, bueno, ahí están los conceptos que ellos tenían: comunidad, pobreza, economía, desempleo, equidad. Y luego, el marco legal, ellos decidieron pues hacerlo a manera de tabla, entonces indicaron aquí las leyes que ellos consultaron más relevantes, porque pues hay muchas más, pero en el caso de ellos se centraron en 3 artículos y unas leyes, y indicaron aquí pues de dónde tomaron la información. Esto lo tomaron de una página, esto lo tomaron de otra, y este lo tomaron de esta misma parte de acá. Entonces ellos lo hicieron a manera de tabla y pusieron allí cada una de las citas. Este es uno de los ejemplos. Voy a mostrarles 2 ejemplos más. Recuerden que esto que les estoy mostrando son trabajos de semestres anteriores. Ya les voy a compartir y les voy a mostrar lo que ellos realizaron. En el caso de este trabajo, ellos hicieron un análisis comparativo de la implantación de fuentes no convencionales de energía y compararon 2 países, en ese caso pues China y Colombia. Querían saber, pues obviamente uno es muy fuerte en ese tema y pues el otro apenas está como iniciando en el tema, pero pues ellos querían como establecer esa comparación. Y por acá pues está su, denme un segundito, ya les muestro el marco referencial de listo. En cuanto al marco teórico, entonces allí tienen el inicio de la parte de la energía, todo ese punto. Buscaron así como la parte de los antecedentes o la historia de la energía. Entonces por acá hablan de los años, por acá dice hace 180 años, por acá hablan del siglo XVIII y así sucesivamente pues fueron buscando información en internet. Habla de la revolución industrial, de la máquina a vapor, bueno, y de dónde se originó toda esa parte, como de la energía. Por acá habla de la primera central eléctrica, de la primera guerra. Bueno, todo esto es pura historia sobre esa parte de la generación de energía, de a dónde se originó, bueno, y todo lo que hay allí como tal de la historia. En este documento, miren que ellos no dividieron la información por títulos, sino que simplemente describieron la información, se centraron más que todo en buscar la historia de esa parte de la energía. Y ya en el marco conceptual, entonces lo mismo, empezaron a definir conceptos, entonces cambio climático, recursos naturales, por acá energías renovables, energía solar, energía hidroeléctrica, energía eólica, energía geotérmica, pues todas las maneras que hay hasta el momento de generar energía. Y la parte del marco legal, entonces también buscaron información sobre algunas leyes, no son todas, sino que las más representativas. En el caso, pues aquí de Colombia, sobre la energía renovable. Entonces allí pues encontraron esa información. Y el último trabajo, que ya se los voy a compartir allí. Ellos hicieron un análisis de los factores determinantes de la pobreza y de la desigualdad en Colombia. En el caso de ellos, en su marco teórico, hablaron pues sobre la pobreza en Colombia, la desigualdad, estudios que han realizado anteriormente
sobre ese tema, sobre la pobreza, la desigualdad. Bueno, aquí está toda la información de los estudios, porcentajes año a año. Ellos hicieron un análisis de 5 años de esa parte de la pobreza. Entonces, por aquí mencionan variación de los indicadores de la pobreza y desigualdad. En este periodo, ese fue el periodo donde ellos buscaron pues la información en internet, se entraron solo en esos 5 años y empezaron aquí pues a indicar todo lo que encontraron, situación económica del país en el periodo. Luego ya está la parte de los conceptos, del marco conceptual, entonces Producto Interno Bruto, y luego sigue el per cápita, políticas fiscales, este coeficiente que fue algo que ellos utilizaron mucho porque hicieron, con toda la información que encontraron en internet, hallaron este coeficiente de Gini con esa información en lo que pasó pues en esos 5 años. La parte de líneas de pobreza, bueno, y conceptos muy relacionados con el tema de investigación y pues también tiene marco legal porque pues hay varias leyes que hablan sobre la desigualdad y sobre la pobreza en Colombia. Entonces, esa es como el tercer ejemplo que hay allí. No sé si tengan alguna duda referente a lo que les acabé de mostrar, si les quedó claro. Bueno, según ese silencio, es que sí. Lo que voy a hacer ahorita, ya les voy a dejar de compartir y